¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva edición de nuestro programa Agrifuturo. Hoy me acompaña, bueno, estoy reemplazando a Eugenio López, que es nuestro conductor oficial, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Hoy me acompaña Pedro Undurraga, que es socio de Ager Consultores. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Bien, gracias por la invitación. Aquí estamos al pie del cañón. Qué bueno, me alegro eso que estés al pie del cañón. Y también tenemos que presentar a nuestro invitado de hoy, Gustavo Loyola. Él nos va a contar quién es, qué hace y un poco vamos a ir indagando por qué es importante que esté aquí en este nuevo programa de Agrifuturo. Gustavo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, Eduardo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, tal como había señalado, ¿por qué no nos cuentas quién es Gustavo Loyola y un poco qué hace? Y te vamos preguntando para ir aclarando algunos aspectos, algunos puntos de mayor interés. Encantado. Por Bueno, favor. mira, por las canas es imposible decir que soy una persona joven, así que está claro que ya pasé a la etapa senior hace algunos ratos. Yo soy bioquímico de profesión de la Universidad de Chile. Salí por allá por 1980 y en el año 81 migré a Argentina haciendo uso de una beca que CONICYT tuvo la gentileza de concederme, que me permitió entonces cursar el programa de la carrera de doctorado en la Universidad Nacional de Rosario en el Instituto CEFOBI, que había sido creado hacía muy poco por el doctor Vallejos, Rubén Vallejos, y otro eminente investigador argentino, que es el profesor Casulo. Cuando yo llegué allá al instituto, ya Casulo había migrado a Buenos Aires y esto lo manejaba entonces Rubén Vallejo. Bueno, ahí desarrollé mi tesis fundamentalmente en lo que fue el factor de acoplamiento de cloroplastos, el famoso CF1, o sea, todo estaba siempre muy ligado a lo que era fotosíntesis. Y posteriormente, una vez que regresé a Chile, me he dedicado fundamentalmente a lo que es el rubro privado, aun cuando he mantenido siempre vinculaciones con grandes amigos que tengo en la academia, lo cual, bueno, en algunos momentos incluso permitió que interactuáramos, me invitaron a algunos 2 o 3 proyectos, en fin, y ese ha sido mi quehacer en general, pero ya te digo, siempre enfocado a lo que es el mundo privado y la generación de lo que para mí me parece de gran interés, que es eh, resolver problemas contingentes que estén relacionados ya sea con los requerimientos de la sociedad o específicamente de alguna empresa. Y Bueno, bueno, fíjate. Perdona que te interrumpa, pero iba a decir que por favor. sería, sería bueno, nosotros vamos a tener que hacer de puente entre un doctor en bioquímica como tú y el público que nos escucha, que a lo mejor a veces no entiende mucho de ciertas cifras o ciertos detalles que uno menciona, pero vamos a tratar de interrumpirte para pedirte que nos aclare. Pero ahora con eso nos está quedando claro que estás vinculado, pero tú estás vinculado con la agricultura. Bueno, mi pasión siempre fue, como te dije, el tema vegetal. De hecho, yo hice mi tesis de licenciatura en el laboratorio del doctor Osvaldo Cori, en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacológicas, y obviamente versó sobre vegetales, es decir, específicamente la tesis fue sobre prenilsintetasa de flaveo de citrusинensis. Eso en palabras simples significa una enzima que es capaz de sintetizar cierto tipo de isoprenoide en el flaveo de la naranja. Perfecto. Bueno, fíjate, el tiempo vuela en estos programas y ya nos estamos acercando al momento de tener que hacer la primera pausa. Así es que vamos y volvemos en unos segundos, creo yo.
Hola, soy Alberto Cortés, ingeniero agrónomo y administrador técnico de la Estación Experimental La Palma de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Contamos con 50 hectáreas de superficie tanto de huertos frutales como un vivero de frutales subtropicales acá en la zona de Quillota. Bien, amigos, continuamos con nuestra entrevista con el doctor Gustavo Loyola, que nos está contando el interés y las particularidades de este producto que él ha desarrollado después de muchas investigaciones, y nos acompaña, como he dicho antes, nuestro amigo y socio Pedro Undurraga. Gustavo, Biopoliagua, tú en algún momento creo que mencionaste la diferencia entre poliagua y biopoliagua. Para que cualquiera de nuestros auditores lo entiendan, brevemente cuéntanos cuál es la diferencia. A ver, yo no sé si me voy a entender bien, voy a tratar de hacerlo al hueso. Nosotros inicialmente pusimos el nombre poliagua al producto insoluble. Resulta ser de que alguien nos llama y nos dice, oye, pero poliagua es un producto que nos sirve, es una fantasía, y yo, ¿de qué me están hablando? Y entonces empezamos a googlear y encontramos que poliagua había sido un producto que habían dicho unos investigadores rusos que habían descubierto que era un estado nuevo de la molécula del agua por allá por la década del 50, si no recuerdo mal. Y entonces estaba desacreditado eso porque efectivamente había sido un fiasco. Bueno, cambiamos entonces y pusimos biopoliagua. Esa es la razón por la cual le pusimos el nombre. Ahora, entre biopoliagua insoluble y soluble están las diferencias que hemos conversado con anterioridad. Si deseas que me explaye más sobre eso, me indicas. No muy breve, pero ¿por qué bio? ¿Porque tiene un origen vegetal o tiene un origen biológico? A ver, este es un temazo el que tocaste, Eduardo. Yo te voy a decir por qué. Por ejemplo, cuando uno dice que algo viene del petróleo, entonces yo pregunto, ¿el petróleo es de origen biológico Sí, o no? sí, es. Y la respuesta es sí. Y bueno, Ujú. ¿por qué le tenemos tanto terror entonces a todo lo que se extrae del petróleo? Dicho sea de paso, la gente no lo sabe, pero mucha gente toma, por ejemplo, vitamina A. Sería bueno que se den un minuto y revisen en internet de dónde se obtiene la vitamina A. Se sintetiza como uno de los derivados del petróleo. Y así 50.000 más. ¿Y para qué seguir hablando? Los podría aburrir toda una mañana. El Ujú. petróleo es de origen vegetal, claro. Claro. Antiguo y ya mineralizado, transformado en mineral, pero el origen primario es vegetal, por supuesto. Sí. Ahora, bio, porque es te digo, a ver, comercialmente es un nombre que está con los tiempos. Por otro lado, efectivamente, las moléculas son biodegradables. Ya, es Bueno, por ese lo es- biodegradable más que por el origen. Sí, Es por el origen. exactamente. Bien. Pedro tenía... sí, mira, ese es un punto que es importante. Cuando tú hablas de biopoliagua insoluble y se entiende de que el biopoliagua insoluble ejerce su función y se mantiene en el suelo de esta forma, y hablas de un biopoliagua insoluble, perdón, soluble, eh, existe entonces una diferencia. En un caso, la macromolécula queda en el suelo y entiendo yo que eso implica también algún grado de cambio en la actividad del suelo, ¿o no?
¿A qué te refieres con la actividad, perdón, Pedro? Me refiero al hecho de que hay una acumulación de un elemento que no es propiamente del suelo, el que se le agregó. Ah, bueno, claro, evidente, evidente. En el caso de biopoliagua Sí, insoluble se va a ir biodegradando lentamente porque haz cuenta que es una gran malla la molécula está entrecruzada completamente y ya, eso es lo que le da la característica fundamental para ser insoluble. Y los bichos, cuando digo bichos, los microorganismos, estoy hablando en jerga comercial que lo uso en los campos, digo los bichos, pero me estoy refiriendo a todo lo que es los microorganismos del suelo ujú, empiezan a atacar a la molécula fundamentalmente correcto, siempre por los grupos amino, carboxilo, etcétera, y van degradando la molécula. ya, Entonces tiene una durabilidad. Yo te diría la insoluble, nosotros decimos que el efecto mayoritario, 80% que tienen, lo dan durante los 2 primeros años y en algunos casos, si los suelos son magros en microbiota, 3 años, pero no más que eso. Y eso correcto. cualquiera, lo que cuentan por ahí de que este tipo de macromoléculas puede dar durante 8 años ese beneficio, mi visión es que eso merecería una segunda atención. Y en Gustavo, el caso de la soluble, a ver, cómo se pierde del suelo? De la misma manera, los microorganismos atacan. En la soluble es como un gran tallarín largo, 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 largo. Estamos hablando de moléculas. A ver, estos son poblaciones de moléculas, ¿no? No es que sea todo de un mismo tamaño, pero esta población de moléculas está, yo te diría, desde unos 15 millones de Dalton hasta 20 y algo de millones de Dalton. Cuando uno dice Dalton, puede usar gramos ya, para tener una relación. El agua pesa 18 gramos, el átomo gramo de la molécula. Y bueno, ese es un término antiguo. Y en este caso, biopoliagua pesa lo que estoy diciendo, es decir, entre 15 millones y 22 millones. Por eso es que es tan, 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 tan grande y tiene este efecto de viejo pascuero gordo pasando por estos canalículos equivalentes a las chimeneas. Correcto. yo quería Ahora, preguntarte, Gustavo, un poco respecto de qué pruebas se han hecho en Chile en el campo y qué experimentos o qué análisis, qué resultados Mira, se han ido teniendo. ¿Que ¿Tienes alguna información? eh, sobre esto, a ver, nosotros estamos ya hace varios años, o sea, te digo, en el caso de la molécula soluble, ya llevamos 8 años en el mercado. O sea, hay muchas empresas que han usado y están usando el producto de biopoliagua soluble. Ya vamos en la tercera generación del producto. Al principio, cuando sacamos, podíamos disolver 1 kilo en 1000 litros de agua. Hoy estamos con la última tecnología que desarrollamos, estamos en 1,5 kilos, 1,200, 1,5 kilos en 200 litros de agua. Ah, Entonces, hemos bajado, yo te diría, un orden de magnitud, la eficiencia de poder resolverlo. Ahora, ¿esto cómo lo logramos? Bueno, haciendo unas pequeñas modificaciones en la molécula y por otro lado, desarrollamos un coayudante que se llama ICAL Plus, que se usa en relación de 1,3 por 1 kilo de biopoliagua y le hemos añadido en el último tiempo a esta tercera generación que dije, el uso de un surfactante no iónico, siliconado, que son excelentes, que le permite aumentar la solubilidad a la molécula. Pues la molécula tiene zonas que son insolubles y otras que son solubles. O sea, las zonas insolubles son las zonas polares, que se llama no polares, perdón, técnicamente. Y en ahí se mete el surfactante. Y entonces genera mayor solubilidad. ayuda a disolver, ya, correcto. perfecto. Ya, Oye, y en cultivos concretos han probado. Bueno, me dice que se está usando, pero me imagino que hay algunas investigaciones rigurosas, análisis, etcétera. A ver, yo te voy a decir al respecto, nosotros acá en Chile nunca hicimos investigaciones del orden de lo que tú estás diciendo, primero porque esta es una empresa familiar, ya te decía que partí con los recursos que había logrado Sí. ahorrar, que no eran precisamente millones de dólares, por consiguiente, espaldas para poder hacer ese tipo de investigaciones nunca hubo en BioAlfa. Ahora, por ejemplo, nuestros socios españoles han invertido en mandar a hacer análisis e investigación, digamos, en el campo, en un centro que hay en Murcia, donde tuve la suerte de estar ahora en febrero. Y bueno, ellos han hecho hacer análisis que
están testimonios, como digo, ahí mismo en Biopoliagua YouTube, porque me los han compartido, y si no, los pueden encontrar en BioGreen Road, que es la empresa de ellos. En la página web de BioGreen Road encuentran información al respecto. Y ellos han hecho sus análisis. Bueno, parte también se han hecho en México, con los socios de allá de México. Y bueno, para mí lo más decididor es la parte empírica, es decir, el producto lo aplican y ven los resultados y ahí están. Eso es la parte. Ahora, ¿en qué cultivo esto se ha usado? En frutales, en hortalizas, en flores. O sea, porque a Biopoliagua no le da lo mismo lo que tú plantes, porque el beneficio que genera es en el sustrato. Dicho sea de paso, no solamente sirve para usarlo con suelo tradicional, sino que también con los suelos no convencionales, como pueden ser las fibras. Ya, Eso trato. es interesante. Eso es interesante y especialmente cuando uno habla de viveros o habla de plantines, donde se está trabajando mucho con fibra, digamos, fundamentalmente. De coco, puede ser turba, bueno, y también en el cultivo, por ejemplo, de berries. Ujú. Ya. Oye, dentro de estos negocios internacionales que tú has logrado, estas sociedades que has logrado, ¿fue muy difícil? ¿Fue muy complicado? ¿Cómo se logra, digamos, una cosa así? Brevemente, Pedro, quiero aclarar algo. Nosotros no hemos realizado ninguna sociedad propiamente tal en el extranjero. Lo que hemos hecho es hacer contratos que permiten entonces que un distribuidor distribuya nuestro producto, ya sea en España Ah, o cuando yo digo socio, en realidad a lo mejor me expreso mal, porque son sí. socios estratégicos, no son socios en el sentido económico, es decir, nosotros no tenemos una participación en la sociedad, lo que sí tenemos es la propiedad parcial o total de la marca nuestra. En España, nuestra marca es Poliagua, no Biopoliagua, es Poliagua con Y ya y tiene un guión al medio, Poliagua. Ahora, en ese caso, la marca, tenemos un porcentaje de la marca y en el caso de México tenemos el total de la marca, es nuestra, pero la vamos a modificar eso y vamos a ser equitativos. Nuestra idea es entrar en los mercados de la mano de la gente que sabe. La gente que sabe es la que está en el mercado. Eso es algo que lo sabe cualquier persona que exporta. Ujú. Oye, nos queda muy poco tiempo en este segmento, todo patentado, supongo, ¿no? No, acá ¿No? no hay patentes y yo te voy a decir brevemente por qué, Eduardo. Yo soy un convencido de que la gente que es chica, el tema de las patentes no es viable mantenerlas en el tiempo. O sea, muy caro, Simplemente. claro. Sí. O sea, secreto industrial de alguna manera, o está todo Por abierto. supuesto, para nosotros, no, evidentemente, nosotros tenemos un desarrollo que lo protegemos de lo que podemos. Ahora, mira, a mí me da lo mismo que mucha gente esté pensando en que esto lo va a poder desentrañar y va a encontrar, porque nosotros, te dije, estamos en la tercera generación comercial, pero ya tenemos la cuarta en bodega, y no estoy diciendo algo que no sea la cuarta generación. Vamos a tener que hacer una pausa nuevamente y volvemos en unos segundos. Muy bien. Biopoliagua soluble. Otorga confort hídrico con menos agua. Mantiene la humedad del suelo. Ahorra agua de riego, energía y fertilizantes. Es eficiente. Solo 3 kilogramos por hectárea al mes. Incluso este barrón ya tiene un riego semanal. Hemos visto un incremento de la producción, buenos calibres, la planta se ha expresado bien, buen follaje. Confort hídrico con menos agua. Soy Eugenio López, socio de AGER Consultores. Los agroecosistemas conviven en una serie de organismos vivos, plagas, enemigos naturales, insectos polinizadores, entre otros. ¿Cómo combatir las plagas sin dañar a la fauna útil? Es un gran desafío y en AGER Consultores tenemos el compromiso de hacer una agricultura sustentable y estamos para ayudarle a que usted también lo consiga. Bien amigos, entramos al último segmento de nuestra entrevista. Ya Gustavo nos ha contado bastante de este producto que ha desarrollado, Biopoliagua, nos explicó por qué bio. Él dice, él ha tenido expansión a otros países, entonces
Eso sería interesante conocer cómo ha funcionado, cómo se ha desarrollado esa expansión, cómo les ha ido con el producto en esos otros países. No sé si nos cuentas un poco de eso, Gustavo. Encantado, Eduardo, encantado. Mira, bueno, específicamente nosotros comenzamos el salir hacia España. ¿Por qué se produce esto? Bueno, fue a través de relaciones de amistad comercial, donde se produjo este nexo y nos dijeron, bueno, queremos probar el producto acá, y así partimos. Esto fue hace ya aproximadamente unos 3 años atrás, un poco más. En España, entonces, creó una empresa por gente que estaba obviamente en el rubro, y ellos empezaron a, bueno, por un lado a promover, pero simultáneamente empezaron a validar lo que uno decía que Biopoliagua hacía. Y bueno, tuvieron que además ellos hacer inversiones para poder mandar a centros que fueran de peso, hacer las pruebas. Inicialmente las hicieron en lechuga, en brócolis, y bueno, ¿qué descubrieron ahí? Que se podían ahorrar 30% de agua, 30% de fertilizantes, si me equivoco en un porcentaje menor, o sea, no sé si eran 30, 35 o 25, pero de esos órdenes siempre, tanto como digo, en riego como fertilización. Las lechugas salían con mejor peso, los brócolis ganaban como una semana en el desarrollo. Ahora, todo esto que sea ganancia siempre tiene relación estricta con que el agricultor haga todas las otras cosas bien y que la naturaleza lo acompañe, porque evidentemente que Biopoliagua lo único que hace es mantener mejor la humedad en el suelo y por ende mantener mejor los fertilizantes ahí también, nada más. Todo lo demás tiene que ser hecho perfectamente bien y la naturaleza acompañar para que entonces el resultado sea más redondo. Bueno, nosotros tuvimos, como decía, ahora en febrero, hicimos un gran recorrido por la zona donde está desarrollándose esta empresa, y tuvimos oportunidad de ver desde la utilización del producto en cultivos convencionales, llámese en tierra, hasta en unas parcelas que existen en Vícar, que están en Almería, donde hasta donde llega la vista, ustedes si han estado allá sabrán que es todo Claro. cultivo invernadero. Y ahí, en esas condiciones, que es un suelo no liviano, es cualquier cosa, ahí los resultados que se están viendo y que los están teniendo, bueno, son muy interesantes, y ellos siguen usando Biopoliagua y eso va creciendo. También estuvimos en las zonas de Los Olivos, por Úbeda, por Baeza, anduvimos por Valencia, en fin, viendo todo lo que ellos están haciendo en la zona de Cartagena, en la misma zona aledaña de Murcia, en fin, y eso va bien. Por otro lado, en México hemos estado también, fuimos a México la última vez hace, no sé, un par de meses, y en México hay otra empresa que se interesó en el producto, y ellos están desarrollando el producto desde, diría, el centro de México, un poquito más al sur de Ciudad de México, desde Guerrero hacia el norte, y esto incluye todo lo que es la zona de Hermosillo, Sonora, etcétera, y la lengua de Baja California. Donde la están usando Biopoliagua con gran éxito en cultivos, por ejemplo, de berries, que hay bastante en esa zona. Bueno, ahora, ¿cómo llegamos allá? Bueno, en el caso de México fue una situación bien especial. Un día me contacta alguien a través de LinkedIn, y entonces me dice, ¿esto es verdad? Por supuesto, le digo yo. Y bueno, de ahí comenzamos en esta relación que hoy nos ha hecho tener una, yo diría, una muy distendida y grata amistad. Bueno, tanto con los españoles como en México. Funcionamos, yo diría, muy gratamente. Oye, y ahora solamente tener una idea, ¿tienes tú una aproximación de cuántas hectáreas en Chile se están usando con Biopoliagua y en qué cultivo, en qué rubro No, especialmente? pero no lo sé, no lo sé. Es muy difícil para uno tener esa estimación por varias razones. Primero, muchas veces nosotros no sabemos el tamaño de nuestros clientes. Uno podría pensar, bueno, pero a través de la cantidad que tú vendes, podrías saber si hay aproximadamente tanta hectárea. No. Tampoco es viable, porque hay clientes que usan, por decirte, 500 gramos por hectárea, y hay otros que usan 2,5 kilos. Ahora, ¿por qué? Porque unos tienen, a ver, paltos, por ejemplo, donde tú eres un experto.
Hay clientes que me dicen, yo no tengo más de 30 centímetros de humedad, acá en la zona de Cabildo, por ejemplo. Y yo al principio lo escuchaba y decía, bueno, será, pues, o sea, yo no tenía eso en mi mente, pero efectivamente cuando uno ve las calicatas que ellos hacen, ve que es cierto. O sea, no tienen humedad más abajo, tampoco tienen agua para regar más abajo. No, claro. Es difícil, pero te voy a contestar de otra manera. Nosotros tenemos clientes que van desde, no sé, media hectárea hasta clientes que puedan tener, no sé, acá en Chile 400, 500 hectáreas. ¿Ya? ¿Y tienes más o menos idea en qué se está usando en Chile? Porque de lo que nos has Mira, contado acá en en frutal, España y México, más sí, bien acá en dime. Chile tenemos clientes que cultivan uva de mesa, que cultivan cítricos como pueden ser naranjas, mandarinas, Ya, limones, paltos, nogales. En nogales yo creo que ha sido donde se ha desarrollado más fuertemente el uso de biopoliagua, dado a que asesores de nogales fueron los que inicialmente, sobre todo uno de ellos, fueron los que inicialmente empezaron a utilizar el producto porque había ya. grandes problemas en este momento con la sequía y la producción de los nogales. Y bueno, en berries, en fin, y también en hortalizas. Si van ahí a Biopoliagua YouTube, van a ver, por ejemplo, el testimonio de Cristian Gutiérrez, que es el dueño bueno, no me acuerdo en este momento la agrícola, que está radicada en Lo Abarca y bueno, cubre varias zonas porque también producen en las Rocas de Santo Domingo, también en Cabildo y también creo que en Serena. Es el mayor productor de lechuga romana o la famosa lechuga costina que llamamos, ¿no? Que hay en Chile. Y bueno, ahí está el testimonio de Cristian de qué es lo que ve con la utilización de biopoliagua. Él ahorra 30 o algo más de porcentaje de riego y de fertilizante, que esa es la parte que monetariamente más le llega al bolsillo al productor. Bueno, la agricultura, independientemente del tamaño, es un negocio. Entonces, obviamente que la gente está preocupada de sacar buenos productos de manera que sean competitivos y por lo tanto que les vaya bien en su negocio. Ahora, Bien. pienso yo que sería muy interesante tener una relación, por ejemplo, entre el tipo de suelo que tiene el agricultor concreto y las posibilidades de ahorro de agua que eso significa, porque, bueno, con lo que llovió todo este fin de semana, a lo mejor ya es medio raro hablar de la sequía, pero igual estamos en un periodo de sequía y el agua es un factor que en este momento es absolutamente vital, ¿no? Entonces esa relación pienso que sería muy interesante tenerla en el sentido de decir, mire, mi suelo es muy arenoso, puede optar a tener un ahorro de agua de tanto. Mi suelo no es tan arenoso, a lo mejor no va a tener tanto ahorro, no sé, una cosa de ese tipo. Mira, yo te diría que con el conocimiento que tenemos tanto en Chile como en el extranjero, porque por ejemplo en España hay mucho riego tecnificado que además está con sensores y ellos allá colocan, por ejemplo, quieren llegar a 40 centímetros de profundidad con humedad y colocan un sensor a 50, de tal forma de que cuando la humedad se les pasó de los 40, ¡pum!, este lo detecta y corta automáticamente y se acabó el tema. Ahora, eso ayuda muchísimo si tú usas biopoliagua porque tú te garantizas de que la humedad va a quedar en la zona de arriba. Claro. Entonces, ¿dónde actúa mejor? Bueno, ya lo dijimos, en los suelos livianos. ¿Cuál es el porcentaje de ahorro de agua mínimo que vemos? Lo mínimo que hemos visto anda en torno al 20%. ¿Cuál ha sido el máximo que hemos visto? Estamos hablando de riego tecnificado. Lo Sí. máximo que hemos visto, 50-55%. Porque obviamente que no toda la gente optimiza el riego. Hay mucha gente que sobreriega. Ahora, Correcto. en el caso del riego por tendido, o por manta, como llaman en España, o por surco, bueno, no podemos precisar exactamente cuánto es. Ahí se usa más biopoliagua, estamos hablando 4 a 5 kilos por hectárea, pero el beneficio es enorme. En México, por ejemplo, lo mezclan con la semilla de alfalfa y plantan algo que yo me quedé sorprendido, es una especie de alfalfa de secano, porque la ponen y la lluvia la riega, bueno, y ahí queda toda la humedad y así sigue el proceso. Ujú. Con la Interesante. ayuda de... Ah, Oye, perdón.
Gustavo, y en esta expansión, ¿tú no has hecho intentos de salir a colocar el producto? Porque veo que todo se ha dado más bien porque te han venido a buscar. Por lo menos de México te dijeron, oye, esto es real, digamos, pensando en LinkedIn. En España también un poco, pero actividad tuya, por ejemplo, para salir en Argentina, Uruguay, Perú, ¿no has hecho una campaña en ese sentido? Bueno, yo te diría que la dinámica que se nos ha dado no ha favorecido el poder hacer lo que tú dices. Ya, Bueno, también hay que pensar una cosa, que el crecimiento siempre tiene que ser orgánico. sí, Por mí, estaría feliz de vender, si se pudieran, no sé, $1 billón mensuales. Pero hay que tener la infraestructura que sustente eso. Hoy en exacto, día nosotros estamos evidentemente pensando en que esto que tú estás diciendo es un camino que hay que empezar a recorrer y estamos en eso. Estamos empezando a sondear con Perú, por ejemplo, que nos interesa estar allá. En el caso de Argentina hay que arreglar ahí algunas cosas que la tienen que arreglar ellos internamente, que complica un poco el pensar en salir. Lo mismo nos interesa el mercado brasilero, y ahí estamos trabajando en pos de eso. Ahora, ya, afortunadamente hoy en día contamos con los recursos para poder decir, bueno, vamos a cualquiera de estos países, pero tiene que ser algo que esté muy estructurado. Muy correcto. estructurado, porque uno no puede llegar a un país y decir, oiga, ¿sabe qué? ¿Me pueden presentar a alguien que esté en el rubro? No, tiene que ser algo que vaya muy definido. Bueno, fíjate que el tiempo vuela, lo he dicho varias veces en esta entrevista, y este es el segmento final. Así es que, bueno, quedan muchas preguntas que habría sido interesante alargar la entrevista, pero bueno, el tiempo es el tiempo. Te tenemos que agradecer en nombre de AGER Consultores, Gustavo, el tiempo que has dedicado a esta entrevista y lo que nos has comentado. Y lo mismo agradecer a Pedro su participación. Y bueno, estuvimos encantados de tener esta conversación y esperamos que en el futuro, cuando tengas algunos avances, que si yo otra vez tengamos la oportunidad de conversar. Y a nuestros seguidores, bueno, nos despedimos y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Eso es. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Eduardo, muy gentiles por la invitación, abierto a cualquier otra en el futuro. Y un comentario final, me permito decirle a todos aquellos que están escuchando que se llegaran a interesar en usar el producto, personalmente entrego mi asesoría en terreno para el uso de Biopoliagua y es una herramienta extraordinariamente potente.